Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y a toda la gente que nos sintoniza a través de la página de Oxygen Radio. Pues contentos por la participación y la invitación aquí a nuestro gran amigo Omar, que ya tenía rato que no lo habíamos traído por acá y nos va a traer un tema muy importante que creo yo que ahora con esto de que se ha puesto muy de moda lo que es el bienestar animal y toda esta parte del proteccionismo también es importante tocar un tema que, bueno, aquí Omar nos va a ir desarrollando muy puntualmente. Omar, bienvenido. Amigo Ismael, ¿cómo estás? Doctor, muchísimas gracias por la invitación. Ya tenía rato, estamos platicando 3 años, ¿no? Que no nos veíamos, al menos en el programa. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Qué calor hace, que ya todo. Está bueno el Está bueno calor. el calor, ya regreso a clases, ¿no? También. Y es otro factor que tenemos que ver que tiene que ver con los perros, porque después de 3 años de pandemia, los niños casi muchos no tuvieron muchas clases, unos ya regresaron, pero estábamos ahorita como en un descanso, se apapacha mucho al perro, está con el perro las 24 horas del día y de buenas a primeras regresa a clases y se queda solito. Se queda solito, ¿verdad? Y bueno, eso también tenemos que tener mucho cuidado. Pues muchas gracias por la invitación, pues ¿por dónde le empezamos? Pues mira, Omar, primero me gustaría preguntarte, ¿qué factores son los que influyen, tanto de la conducta humana, que pudieran hacer que el perro tenga esa conflicto, vaya, en cuanto a, bueno, hay un término que en la medicina veterinaria y creo que en cualquier ámbito de la etología clínica se dice el antropomorfismo, ¿no? En este caso, ¿tú a qué le atribuyes o qué conductas humanas crees que favorecen o más bien, más que favorezcan, provocan que un perro tenga esa antropomorfización o la humanización, como lo decíamos en el título del programa? ¿Y qué recomendaciones tú nos podrías pues dar en cuanto a evitar esa antropomorfización? Bueno, lo primero sería distinguir, porque sí hay una diferencia entre antropomorfizar o humanizar. En realidad se empezó a utilizar mucho el término antropomorfizar, porque se busca darle al perro cualidades o características humanoides. Sin embargo, bueno, esto se remonta a muchos siglos atrás, al inicio de la civilización, en donde podemos ver, por ejemplo, los egipcios, muchos de sus dioses, como precisamente Anubis, era un cuerpo humano con cabeza de chacal, ¿no? Eso es antropomorfización. Eh, Darle al animal forma humana o cualidades humanas. Y en ese sentido es darle al perro, incluso por ejemplo, atribuirle cosas como gustos por un equipo de fútbol, ¿no? Gustos incluso religiosos, inclinaciones religiosas, inclinaciones de conducta sexual, eh, mucha gente, por ejemplo, ve un perro que monta otro, macho o hembra, y dicen que son gays, ¿no? Se les atribuye este tipo de cosas, incluso hay dentro desde luego, con mucho respeto a la comunidad LGBT, se manejan ya incluso calcomanías, pósters, los llevan a sus concentraciones públicas, a sus manifestaciones. Y ahí vi una calcomanía que dice: soy orgulloso dueño de un perro gay. No, no, por ahí. Digamos que tratan de asignarles, por así decirlo, ya sean actitudes o preferencias que únicamente son del ser humano, la tratan de, por así decirlo, de pasar a los perros. Se reflejan, ¿no? Se proyectan en el animal. Y bueno, eso es antropomorfizar. Y humanizar es tratarlo como humano. Que van muy de la mano ambas, a veces ambas conductas se vacían en el perro, a veces más una que otra, ¿no? Y aquí viene el término del famoso perrijo, ¿no? Los tratamos como humanos, entonces los empezamos a vestir. Eso no es antropomorfizar, eso es humanizarlo, ¿sale?
incluso nosotros mismos, seres humanos, nos animalizamos cuando hablamos o bestializamos cuando hablamos del macho alfa, ¿no? Y ese es un tema psicológico que tenemos dentro de la cultura machista muy arraigada, ¿no? Es un pretexto para enfatizar este tema del machismo. Pero bueno, volviendo al tema de la humanización, pues tratamos al perrito como humano, Una personita. como una personita peluda, como un hijo. Hay algunos que hasta les compran su uniforme y su mochilita y los llevan con los niños a dejarlos a la escuela como si el perro también fuera a la escuela. ¿Qué decir cuando van con los amigos veterinarios y los llevan con el perriatra? ¿No? Perriatra, dicen. Se van incluyendo palabras que pues, son chuscas, que reflejan un poco de afecto, de empatía, que se pueden ser incluso como, ¿cómo decirlo? No es que sean chuscas, sino son una manera de demostrar que están incluyendo al perro en el seno familiar, que es importante en la vida de una persona. Pero bueno, hay niveles, ¿no? Una cosa es que incluso, por ejemplo, sí, yo lo hago mucho de broma con mi esposa y le digo, esto de ser papá no es negocio. Con los perros para todos lados, pareciera que fueran mis hijos humanos que me acompañan a casi todos lados, ¿no? Ahorita no, pero en muchas ocasiones. Y hago esta broma, ¿no? Es que los hijos, o estamos en una reunión, ¿no? Es que dejamos solos a los hijos, ¿no? A los niños, ¿no? Es una broma entre personas, pero bueno, se toma una cierta importancia en decir, no puede estar el perro solo mucho tiempo, hay que alimentarlo, etcétera, ¿no? El problema es cuando nos la creemos, cuando rebasamos esa línea de hacer una broma, de hacer un comentario chusco, de hacer un comentario empático. Yo no tengo problema con el término perrijo, en lo particular, desde mi punto personal, porque pues al ser cuidador o dueño de un perro, un animal de compañía, puede ser también un cuyo, puedes tener una víbora, una tarántula, tú eres responsable de ese animal y eres responsable de lo que haga ese animal, no humano. Entonces, al ser responsable de y por, tomas las decisiones, decides qué come, tú decides si lo sacas, tú decides si lo bañas, tú decides si lo llevas a entrenar, tú decides si lo llevas a una guardería, tú decides si lo llevas con el veterinario. No se le consulta, no se negocia con él, tú estás tomando la decisión. De hecho, es muy egoísta desde el punto de que tomamos la decisión, yo quiero un perro, ¿no? Bueno, en ese sentido, al tomar tú las decisiones y ser responsable de y por ese animal, por este perro, te conviertes en una especie de tutor, porque hay una consecuencia legal incluso, que debemos tomar en cuenta que muchas veces no queremos aceptar, lo vemos todo bonito, que tener un perro es cualquier cosa, y no, hay una responsabilidad legal y civil con tus vecinos, con tu familia, con tu persona misma, y con el perro, desde luego. Entonces, tú te conviertes en una especie de tutor, y en ese sentido, pues un tutor es lo más cercano a un padre, ¿no? En el sentido de responsabilidad, digamos la patria potestad. Entonces, así a lo mejor yo podría intentar justificar desde mi punto de vista que si yo le digo al perro que es mi perrijo es porque yo estoy asumiendo ese papel, ese rol, ¿no? Y ese compromiso responsable, ¿no? Porque se supone que ser padre es ser responsable. Con sus asegúnes. Se supone, ¿no? O se presupone. Entonces, pues por ahí va. Pero sí, el tema que vivimos o el efecto. Pero yo siento que sí, que de acuerdo. Pero en cierto momento, esa tutoría, esa responsabilidad, todo lo que acabas de decir, ok, como si fuera un hijo, como si fuera un niño, por así decirlo. Pero llega un momento en que también ya el niño puede tomar sus propias decisiones. Claro. No sé, 7, 8, 9 años, el niño ya claro. puede decir, no quiero esto, no quiero aquello, claro. no quiero ir acá, no quiero ir allá, etc. El perro no. Exacto. Esa es la gran diferencia. Que el perro no es que no pueda, en muchas ocasiones lo grita.
Lo que pasa es que al ser humano le vale madre. No lo escucha, vaya, No lo escucha. o no lo sabe interpretar. Cuando empezó todo este relajo de los perrijos y todo esto, yo le decía a una clienta que puta, también es obsesiva con el trato a sus perros, ¿no? Que son sus perritos, que son sus hijos. Y yo decía, no es así, tratarlos como debe de ser. Y yo me decía, pero ¿por qué no puedo tratar a mis perros como si fueran mis hijos? Yo simplemente le hice la pregunta al revés. A ver, trata a tus hijos como si fueran perros. No, es diferente. Y bueno, te diré que yo conozco, he tenido clientes que tratan mejor a sus perros que a sus hijos. Sí, claro. Sí. Qué ironía, ¿no? Sí, he visto lugares donde los hijos ya no se pueden acercar a la mamá porque el chihuahua los mata, ¿no? Y pobre del niño si el chihuahua si se acerca y el chihuahua lo muerde, porque la mamá en lugar de regañar al perro, lo defiende y regaña al niño, ¿no? Lo culpa de que él haber provocado, que puede ser cierto también, pero digo, el problema es cuando se rebasan estas líneas, ¿no? El tema de que yo hablo del perrijo, lo dilucidé, o vale decirlo, me lo inventé, por el tema de que sí, dentro de los compañeros y competidores, empezó a ver un choque, una polarización muy fuerte, y a usar el término o calificar a la gente que les dice a sus perros perrijos, pues los tratan de locos, de idiotas, de estúpidos. Pues así tampoco vamos a resolver el asunto, ¿no? Tenemos que ser empáticos con las personas. El trabajo que ustedes hacen, que con el debido respeto y sin querer imitarlos, porque yo no soy médico veterinario, pero entiendo que mi trabajo tiene una similitud con el de ustedes. Ustedes no es como mucha gente piensa que tienen la vocación de salvar al animalito, no. Se busca el bienestar animal como parte integral del bienestar humano, ¿no? Así nace la medicina veterinaria. Se ha intentado ahora hablar mucho, ya hay veterinarios animalistas y proteccionistas, pues porque crecieron con esa ideología, y entonces al verse cooptados o no entendidos por los médicos veterinarios, pues ellos asumieron que podían estudiar entonces, en el mejor de los casos, porque hay quienes actúan mutuo propio sin mayor preparación, y bueno, ya traen esta ideología. Y esa palabra creo que es muy importante que la entendamos. Las ideologías existen, son parte de un movimiento social, es importante que existan porque generan cambios, pero también son susceptibles de radicalizarse y de generar polarización, desinformación y enaltecer el pensamiento mágico y la ignorancia, ¿no? Entonces, repito, el tema de la humanización con el perro el verdadero problema es cuando el humano se la cree, ¿no? Sí, podemos usar, o existen en el mercado también, porque eso también influye, pues el mercado no tiene ética, ¿no? Al mercado lo que le interesa es la compra-venta, ¿no? Produzco, vendo. Y pues, esto también lo tenemos que ver como un problema sociológico. En los últimos años, los últimos 10 años, se habla mucho de los millennials, ¿no? Ahora los centennials, ya vendrán los pandemians, ¿no? Seguramente. Se empezó a generar este tema de que los jóvenes ya priorizan sus carreras y ya no tienen hijos, ¿no? Algunos otros no tan jóvenes, desde hace mucho decidimos no tener los hijos. Pero hoy es muy común. Priorizan sus carreras, priorizan sus viajes, sus placeres personales, que no es malo, no es malo. Al contrario, se me hace muy responsable decir, ok, mejor no tengas hijos si no tienes las condiciones económicas o tienes otros intereses, porque si vas a tener hijos, si tú quieres estar de viaje, trabajando y demás, no los vas a atender, ¿no? Entonces, en ese sentido, es más responsable no tener un hijo que tenerlo y dejarlo, o no atenderlo correctamente. Muchos, lo veo con mis clientes, o los vi con mis clientes en estos años, que toman al perro o algún otro animalito como ensayo, ¿no?
Si no se nos muere el perro, pues ya tenemos un hijo. Casi, casi. No lo dicen, Pero sus acciones, ¿no? sí, Lo hacen. cuando tú le empiezas a rascar, Casi, casi, ¿no? sí, cuando tú le empiezas a rascar en una entrevista, en una plática, sale, ¿no? Y repito, el tema de mi formación, que tiene que ver con psicología, en psicología aplicada a la educación del perro, yo entendí que esto del psicólogo canino no existe, es una mentira, eso es mercadotecnia, y quien se presente como psicólogo canino es un farsante, ¿no? Existe la psicología aplicada o modelos aplicados en perros, pero sí existe la psicología del aprendizaje en un organismo, ¿vale? ¿Cómo aprende un perro? ¿Cómo aprende un caballo? ¿Cómo aprende un león? ¿Cómo sobreviven los animales en vida salvaje, natural? Hay comportamientos y hay aprendizajes, ¿no? Y es muy diferente, obviamente, un perro asilvestrado, callejero o incluso feral, o sea, el perro que desde que fue concebido vive en un ambiente doméstico. Entonces esas diferencias también son importantes. Entonces este tema de la humanización tiene que ver con un factor no solo ideológico, sino como una consecuencia estructural. Hoy se debe decir, no se puede decir que no es cierto. Tan solo que está muy de moda hoy, en estos días, los gastos escolares, ¿no? ¿Cuánto cuesta un hijo? ¿Cuánto cuesta mantenerlo? ¿Cuánto cuesta educarlo? Pues no podemos dejar de lado que incluso con ver las colegiaturas, no solamente de nivel básico y secundario, sino ya a nivel profesional, dices, una colegiatura, por muy barata que sea, te cuesta entre 5 y 10 mil pesos. Vas a pagar 5 o 10 mil pesos como estudiante o como padre pagándolo para que ese egresado universitario cuando salga al mercado laboral gane 4 mil pesos. Estas condiciones económicas estructurales hacen más difícil que los jóvenes ahora quieran tener hijos o los busquen, y que bueno, por un lado, pero entonces vuelcan estas necesidades afectivas que no son instintos. Ese instinto paternal y maternal no existe. Perdón que les rompa el corazón, pero no existen. Son creencias que se utilizaron para educar. Y sobre todo, el instinto maternal o el mito del instinto maternal, pues también perpetúa el machismo, ¿no? Pero se tiene que ver como parte integral de una sociedad este tema de la humanización, porque estamos volcando en los animales una necesidad de satisfacer un vínculo, ¿no? Ayer lo platicaba con una amiga, saludos Paloma, que le digo, pues yo no tengo hijos, pero tengo que me digan papá y que los vea yo crecer y que me regalen un cenicero con palitos y canicas, pero tengo un par de perros que me mueven la cola cada vez que llego y eso a mí me hace feliz, ¿no? O es parte de una felicidad integral, No, que no sí, nada más eso. yo estoy de acuerdo, que aunque se tenga la necesidad, por decirlo así, de cubrir Claro, esa situación. No tengo hijos, pero tengo perros. claro, Hasta ahí voy de acuerdo. Pero, en cuanto a la humanización, tú lo sabes que el perro que se permite en los primeros meses de edad, la misma mamá le enseña a ser perro. exacto, Y le enseña a ser perro. Y si nosotros, al tener ese perro, una necesidad de no tener hijos, en lugar de que el perro aprenda a ser perro, exacto, le enseñamos que aprenda a ser humano, exacto. pues él tiene los trastornos para vender y tiene también un montón de problemas. Claro, ya viene la diferencia. Le digo, yo no tengo un hijo al que cuidar, pero tengo un fiero escolta que me cuida, ¿no? Entonces, entender eso, no son nuestros hijos de carne y hueso, no los concebimos. Digo, también un hijo humano puede ser un hijo en todo el sentido cuando se adopta, ¿no? Y esa también es otra palabra que es que los adoptamos como si fueran.
Nada más esa frase, como si fuera, es la gran diferencia que deberíamos entender. Más allá de que podría ser un reflejo de algún, no solamente un vacío emocional, sino un trastorno psicológico en las personas, este tema de la humanización hacia los animales, en este tema los perros, eso vamos a dejarlo ahí pendiente ese tema, pero ¿qué pasa con el perro? Tú lo acabas de decir, doctor. Al cachorro le enseña a su mamá, ¿no?, a ser perro, le carga el sistema operativo. Antes se decía impronta, hoy está como en duda este tema de que si la impronta solo es en aves, ¿no? Pero bueno, digamos esto, entonces le enseñas al perro a ser perro. Cuando los cachorros son separados muy temprano de su madre, tienden a generar problemas de relacionar con otros animales, con otros perros, porque precisamente no pasaron el suficiente tiempo con sus hermanos y su madre. No aprendieron lo básico de ser perro. O bien, el perro ya es perro, pero en ambos casos caen en una casa o con uno o varios humanos que no los empiezan a tratar como perros, que no entienden cuál es la verdadera naturaleza del perro, que el tratarlo como perro también se ha desvirtualizado. No se trata de tenerlos amarrados en la azotea, ¿no? No. Eso no es tratarlos como perros, ni golpearlos. No. Es entender cuáles son sus necesidades emocionales, físicas, psicológicas, y atenderlas. Porque lo que hacen al humanizar en la gran mayoría de los casos es consentirlo, hacerlo inseguro, miedoso, caprichoso, berrinchudo, tal cual pasa con un niño si lo sobreproteges y lo consientes. Entonces aquí es donde entra el tema de la psicología, de la educación y el aprendizaje. Somos muy similares. Sí, la estructura cerebral del perro y del humano se parece, los procesos mentales son similares, sin embargo, el perro siempre se va a quedar en un tema equiparable a un niño de menos de 4 años, ¿no? Y no necesariamente muy brillante. Por muy border collie, por muy inteligente que se diga que son, porque aprenden frases, porque distinguen objetos, sí, yo no niego, soy la primera persona que dice que el perro piensa y siente, pero hay diferencias esenciales y abismales con nosotros humanos. Hay muchas similitudes, pero también hay muchas diferencias. Si entre humanos, no solamente entre géneros, simplemente entre seres humanos, no podemos ponernos de acuerdo en lo que puede ser el amor, lo que es la justicia, ¿cómo esperamos podernos comunicar o entender así al perro, o que el perro entienda estas cosas? Mucha gente dice, el perro me ama. El perro depende de ti, tiene apego. Los niños, los bebés, tampoco aman a sus madres. Tienen apego. Desarrollan el amor hacia sus cuidadores, hacia sus madres, porque también puede no ser su madre biológica. Desarrollan ese amor, esa identidad, con el paso del tiempo y una vez que su cerebro también progresa y madura. Y pasa de sentir a generar procesos cognitivos más complejos, pensamientos y sentimientos. El perro se queda en la emoción y se acerca al pensamiento, porque hay procesos cognitivos. Pero yo no niego que el perro sienta miedo, pero yo sí me atrevo a poner un poquito ahí en duda antes de decir que el perro ama. Porque digo, explíquenme entonces qué es el amor. Cada quien va a decir una cosa, es subjetivo, por eso son sentimientos. Y cada ser humano... Claro, exacto, los animales sienten. Es que el amor de la madre, de la leona, que... No, o sea, hay una conducta de preservación de la especie que es lo que hace que hagan eso, que nosotros también la tenemos, es lo que se conoce como instintos. Y nosotros también lo podemos tener, pero ya sobrepasamos esa fase, ¿no? Estamos más allá de ese simple, incluso a veces podría atreverme a decir que ya la perdimos,
¿no? Esa conexión con la naturaleza, con lo básico, porque pues ya no somos ese ser primitivo que andaba en cueros recolectando comida y cazando otros animalitos, ¿no? Entonces, ya estamos un poquito más allá de eso. Eh, lo tenemos cuando somos bebés, pero conforme vamos creciendo y vamos aprendiendo, se van dejando esas conductas. Sin sonar clasista ni nada, no quisiera yo decir que en lugares pobres nada más vayamos a ver las pocas tribus primitivas que todavía existen, por ejemplo en el Amazonas, y sus conductas, muchas son desde luego muy primitivas, muy similares a las de los humanos. Este tema de los indios norteamericanos, que tienen mucho el tema del lobo, ¿no? Como una figura a la que Los imitan, tótems, ¿no? Que manejan. los tótems, la cultura de los clanes, donde los hijos son de todo el clan, ¿no? No es de un padre y una madre, todos y todas criaban a estos niños. O sea, como lo hace una manada animal, entendiendo manada como familia. La manada en zonas urbanas, en una casa, no existe. Son perros distintos. Incluso aunque tuvieras a la madre y al padre, a los cachorros, ya no son manada porque ellos no sobreviven, no se procuran entre sí para sobrevivir. Para eso estamos nosotros. El perro ya perdió ese sentido de protección como tal o de colaboración, de supervivencia, porque nosotros les facilitamos todo. Por lo tanto, no aplica el término manada en perros domésticos. Una manada de perros ferales es más correcto el término jauría, pero es más aceptable para mí el término manada en un perro feral que en un perro callejero o en un perro doméstico. Vamos a una pausa comercial.